vamos a leer en el Salmo 127, ya lo leímos al comenzar el culto. Salmo 127, 1. Gloria a Dios. Dice la Biblia de la siguiente manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Leamos otro versículo en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Si acá en el altar alguno de los hermanos lo encuentra, puede leerlo. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Demos un gloria a Dios. Tenga la amabilidad, hermanos, y se sienten. Quiero referirme y tomar como base el lema de Familias del Mañana con los principios del ayer, porque tenemos que seguir insistiendo sobre ello. No podemos desmayar, tenemos que seguir adelante, porque pensaba, todos los días el enemigo, con toda su infraestructura y toda su logística, digo, de los medios de comunicación, de los mensajes voz a voz, y de toda esta infraestructura que el diablo tiene para estar bombardeando con mensajes que apuntan a la destrucción de las familias. Pero me acordé del versículo que dice que aunque el enemigo se levante como ríos, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Y que cuando se aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, con Dios siempre vamos adelante. Llevamos ventajas. Geográficamente, hoy en Colombia nada más hay una cantidad de congregaciones pentecostales como en esta mañana, bombardeando también, contrarrestando esos mensajes negativos. En esta mañana nosotros en el nombre del Señor estamos levantando bandera también para decirle a los hermanos y a los amigos que nos acompañan en esta mañana que seguimos las familias de hoy con esos principios del ayer. ¿Cuáles son las razones? Porque algunos, cuando se les habla de esta manera, especialmente la juventud, de pronto se dan a la idea de creer que Dios se está viendo en la necesidad de replantear los principios establecidos con respecto a la familia. Porque el mundo cree que ya Dios se envejeció, que ya es un anciano que está sentado en un trono y que el mundo se le salió de las manos. Pero no es así. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Demos una alabanza a Él. ¿Por qué nos aferramos a los principios de Dios? Porque son inamovibles. No se pueden cambiar. Son perfectos. Porque Dios todo lo hizo perfecto. Por ejemplo, principios bíblicos como este, que lo aplicamos siempre a las familias,
cuando se trata de manejar un conflicto familiar, la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Esto funciona 100%, porque la palabra de Dios es eficaz. Como Dios la dice, así se cumple. Y si usted la obedece como Dios la manda, se va a cumplir también. Demos una alabanza al Señor. Usted ha visto que cuando se está en medio de un conflicto y una de las personas está enfurecida, el otro está tranquilo, no le contesta, esperando que con su actitud se le baje la temperatura y después no tiene con qué pelear. Sale entonces avergonzado porque los principios establecidos por Dios no cambian y son eficaces. Hay otro principio que lo aplicamos a los hijos, y es aquel que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Alguna vez una hermana me preguntaba: hermanos, ¿y por qué en mí no se ha cumplido? Si yo al niño lo llevaba todos los domingos, si yo al niño le hablaba en la casa. Ese muchacho mañana, ese muchacho que tú traes aquí a la iglesia, siendo niño, y es instruido en los principios de Dios. ¿Qué quiere decir el versículo? Que aunque él se vaya de aquí de la iglesia, aunque él se vaya de tu casa, estos principios que tú le instruiste, principios cristianos, principios de Dios, nunca se van a apartar de su mente. Eso téngalo por seguro. Testimonios tuvimos en esta mañana de ellos. Hermano Leonel Pájaro, el hermano Rúa. Tal vez se fueron porque quisieron vestirse de egipcios, como decía una vez un hermano aquí, como les pasa a muchos jóvenes y a muchos cristianos, que quieren vestirse de egipcio, pero esos vestidos a nosotros no nos quedan bien. Siempre van a rechinar, siempre van a deslucir, porque nosotros somos hebreos, somos de la familia de Dios, con los principios de Dios. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, estos principios nos van a dar buenos resultados, y es a lo que estamos invitando, a que nosotros todos a una nos esforcemos a entender y a comprender lo que Dios ha establecido para las familias y abrazarlas en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nos acompañen todos los días de nuestra vida. ¿Qué significa esto de familias del mañana con los principios del ayer? Que tenemos que seguir fortaleciendo la estructura familiar con los valores y verdades bíblicas que han sostenido muchas de nuestras familias de generación a generación. Si nosotros en nuestro entorno social tenemos testimonios y hemos visto cómo familias que de pronto su abuelo se dedicó a un oficio, ese abuelo le transmitió a su hijo, ese hijo a su hijo, y pasaron muchas generaciones cumpliendo ese mismo oficio. Pero eso debió haber una persona que tuvo que transmitirle el conocimiento. Me estaba acordando de unos hermanos aquí hace muchos años, que todos ellos, muchas generaciones, han sido mecánicos de moto, y todavía están naciendo tataranietos y están dedicados a esa actividad.
porque ha venido siendo transmitida, no en la universidad y en el colegio, porque no son universitarios, ni han ido a un plantel superior para adquirir el conocimiento, sino porque ha habido un tatarabuelo, un abuelo, un papá que se ha dedicado a eso, a transmitirle ese conocimiento. Pero también he visto familias que de generación en generación son cristianos evangélicos, porque han habido abuelos o tíos o madres o padres que se han dedicado perennemente a instruirlos en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos que seguir fortaleciendo esa estructura familiar. En ningún momento permitamos que esa casa, esa familia que Dios nos ha dado, un día fracase. Porque ya hemos hablado bastante de los resultados que ellos representan. Es un llamado a vivir el hoy, teniendo a Cristo como el centro de nuestros hogares. Mañana disfrutar de familias salvas, armoniosas y victoriosas. Así podrán vivir nuestras generaciones en el mañana. Si colocamos a Cristo como el centro de nuestra casa. Estaba pensando y decía, cuando las personas desatienden los mandamientos y las instrucciones de Dios, corre un gran peligro a fracasar. ¿Por qué? Teniendo como ejemplo cuando el Señor dice que no nos unamos en yugos desiguales. Y con todo y eso que el Señor nos instruye en esa parte, algunos teniendo ese conocimiento se han atrevido a unirse en yugos desiguales. Pero tarde que temprano eso termina mal. Porque cuando se quebrantan los principios de Dios, no van a suceder cosas buenas. Porque el primer interesado va a ser el diablo en atizar el fogón, en que eso suceda, para que esas almas se pierdan, para que mañana nazcan hijos perdidos. Pero si atendemos al mandamiento de Dios de no hacerlo, buscamos hacer un estudio de factibilidades por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me conviene? ¿O cuál es el hombre o la mujer que me conviene para yo unirme en el matrimonio? Porque todo debe girar en ese epicentro que es Jesucristo. A veces nos volvemos necios, como dice la parábola. Nos volvemos necios con la palabra, queriendo que nosotros ya hemos alcanzado alguna madurez para saber decidir sobre nuestra vida. Cuando Dios te dice que eso es negro, aunque a ti te parezca blanco, entiende que es negro. Demos una alabanza al Señor. Su palabra es eficaz. Y vuelvo a decirte, nunca cambia. Para ver esas entonces generaciones futuras, victoriosas, armoniosas y salvas, se debe tener a Cristo como nuestro centro en nuestra familia. Que todo gire alrededor de ello. Qué maravilloso es eso. Por eso cuando esas personas se unen en yugos desiguales, hacen su casa en zona de riesgo. Como cuando aquellas personas hacen una vivienda o arman un cambuche en la falda de una montaña. Y cuando vienen los vientos y los ríos, algunos han quedado sepultados bajo una luz de tierra. Porque hicieron su habitación, su casa, donde no deberían hacerla. Así a muchos nos pasa en el campo de la familia.
no acatamos la orden de Dios, porque Dios ha entregado un manual a cada uno y es su palabra. Por ella nosotros debemos entender lo que nos conviene y lo que no nos conviene para nuestra familia. A su nombre sea la gloria. Es entonces que para comprender el propósito o razón de ser de la familia, es necesario comprender que el diseño de Dios para estas y los principios que la sustentan. Gloria al Señor. Es necesario comprender el diseño de Dios y los principios que la sustentan. Hoy contamos con un perfil de una familia muy reconocida por nosotros, porque la Biblia nos habla ampliamente de ella. Y para que usted y yo podamos entender bien cuál es ese propósito de la razón de ser, de vivir en familia, es necesario comprender ese diseño. De lo contrario, no lo vamos a entender. Porque tal vez estará escuchando otros conceptos que no son de Dios por medio de su palabra. Esta mañana, mientras me estaba preparando para venir, escuchaba la radio y uno se queda a veces perplejo de lo que es la ignorancia y la ceguedad que hay en las personas con respecto a las cosas de Dios. Y dentro de ese foco, ese caldo de cultivo que el diablo tiene, que es dentro de la farándula, el periodista o la periodista decía, entre las parejas más estables dentro de la farándula son fulano y fulano que llevan 20 años de convivencia. Pero han habido otras que no han durado sino unos días, unas semanas, unos meses. Y cuando le preguntaron a la pareja de 20 años de convivencia que cuál había sido el éxito para ellos durar tantos juntos, y la respuesta es que dentro del matrimonio se tenía que tener una mente abierta. Bueno, hasta ahí no entendí. Pero luego comenzó a explicar el periodista lo que ellos decían con respecto a esto. Es que si mañana la esposa decía, mijo, yo quiero irme a pasar una noche con el vecino, el esposo tenía que tener esa mente abierta, porque estamos en el siglo de las luces y estamos en un espacio donde todo el mundo habla de eso, de mente abierta. Que si de pronto el esposo decía que no, ella tenía que respetar, porque era la orden, y así sucesivamente. Entonces, me preguntaba, ¿a dónde vamos a llegar? Si una pareja de 20 años cree que el éxito de su convivencia ha sido eso, cada día entonces el diablo aprovecha para seguir mandando dardos. Y por eso la iglesia hoy insiste tanto, porque aunque hablamos de allá, el enemigo ha querido infiltrarse aquí en la iglesia del Señor. Pero por eso estamos levantando bandera en el nombre de Jesucristo, para resistirlo en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Y así son las cosas hoy en día. Otro decía que eso de la monogamia era un pensamiento infantil. Yo pensaba cómo el enemigo trata de tirar en tierra y todavía sigue retumbando lo que le dijo allá a Adán y a Eva, con que Dios sabe que el día que hagan esto será así. Decir, no como Dios se las está pintando, no, es como sucede ahora, así es que es mejor. Y lógicamente las gentes andan buscando sensaciones, emociones fuertes, experiencias inigualables, porque esto es una verdadera locura.
Hace poco entrevistaban a una señora que su hijo se había suicidado y concluyeron los investigadores era que en el colegio tenían un juego que entre más fuerte el que soportara la cuerda, sobreviviera a la cuerda más fuerte, que lo apretara más fuerte, ese era el líder dentro del grupo. Pero a este como que la cuerda se le apretó muy fuerte y se suicidó. Pero uno dice, bueno, ¿y a dónde vamos a llegar? Y digo, bueno, nosotros tenemos una reserva moral, nosotros tenemos una reserva social, y es esta iglesia que el Señor compró a precio de sangre, y cada día nos estamos limpiando de toda esa clase de contaminación. E invito a las familias cada día a resistir esos pensamientos. Es más, no deberíamos estar atentos a todas esas informaciones que se nos quieren meter en la mente, especialmente a los muchachos hoy en día. Cosa que atormenta, cosa que llevan a la gente a pensar diferente a lo que Dios dijo. Y si el hombre va a espalda de Dios, entonces le va a ir mal. Gloria al Señor, gloria al Señor. Hoy contamos con un perfil de una familia que nos puede servir de referente por asumir un compromiso decidido y permanente con el núcleo familiar bajo los parámetros establecidos por Dios. Esa familia es la familia de Noé. Gloria al Señor. Estamos hablando de esa familia que dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 9, que Noé en sus generaciones caminó con Dios. De pronto usted no le diga nada esta mañana eso, porque cuando se repite y se repiten las cosas es como cuando están las frutas en abundancia en el mercado. De tanto de verlos a veces no surten el efecto. Pero aquí la palabra de Dios nos manda es a repetir y a repetir, pero cuando el hombre y la mujer atiende a la palabra, le va a surtir efecto. Por lo tanto, ¿por qué para mí es importante? Porque ahí en ese pasaje donde aparecen los descendientes de Adán hasta Noé, solo aparecen dos personas de que sobresale diciendo esas palabras, que caminaron con Dios en sus generaciones. Les explico mejor. Como si aquí en esta mañana hayan 700 creyentes. Todos somos creyentes. Pero dentro de este escenario dijera Dios, solamente María, Carlos y Juan son los que están caminando conmigo. Por eso es importante. ¿Por qué? Porque dice, vamos a leerlo textualmente para que ustedes confirmen allá en sus Biblias, en Génesis. Gloria al Señor. Capítulo 5 de Génesis. Vamos a leer a partir del versículo 3, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Sed. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Sed, 800 y engendró hijas e hijos. Y así sucesivamente. Pero mire del que dice acá en el versículo 24. Leamos el 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. En el versículo 9 del capítulo 6 dice, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Con Dios caminó Noé. Usted lee todo el capítulo 2, el capítulo 5 y el 6
nada más va a encontrar esos dos testimonios de estas personas, pero alrededor de ellos hay otra cantidad que dice que engendraron hijas e hijos y murieron. Es decir, ¿qué hicieron en su vida familiar? Solamente engendrar hijos e hijas y morirse. Pero cuando se dice de Lot y de Noé, dice que caminaron con Dios. Dice, eran varones justos y perfectos. Cuando leía me preguntaba, ¿será que podremos nosotros llegar a ser perfectos y justos? La Biblia nos manda a ser. Estamos en el camino de la perfección. En el caso en que nosotros atendamos los principios y valores que Dios ha establecido para nuestro buen funcionamiento familiar, si el cabeza de hogar dirige bien la familia y la esposa cumple su papel de idónea y los hijos ayudan, honran, respetan a sus padres, eso va a ser un hogar perfecto delante de Dios. Porque Dios conoce nuestros pensamientos. Como decía el hermano Onésimo, vamos a tener dificultades, tenemos problemas, pero cuando atendemos y cumplimos lo que Dios manda, entonces todas las cosas van a salir bien. Es decir, podemos llegar a ser justos y perfectos en medio de nuestras generaciones. Gloria al Señor. Es un perfil muy bonito que estos dos personajes en sus generaciones hayan caminado con Dios porque fueron justos y perfectos. Y ese caminar no fue físico. El caminar de ellos fue la obediencia a los mandamientos del Señor. ¿Cuántos años vivieron? Muchos años, pero caminaron con Dios. A mí, de verdad me gustaría seguir caminando con Dios, porque me ha ido bien hasta el momento. Gloria al Señor. Y nos va a seguir yendo bien con Él. Con grandes principios, son buenos principios. La perfección y la justicia son buenos principios establecidos por Dios. Esto nos habla que en la sociedad en el que ellos vivían fueron diferentes por su testimonio. A veces nos da miedo, hermanos, a nosotros tratar de ser diferentes, y por eso el enemigo nos sienta y nos achanta en nuestras intenciones de querer superar cada día, agradar a Dios, y nos quedamos quietos porque entonces la sociedad nos va a mirar mal. Eso es seguro, que en el momento en que usted y yo decidamos ser diferente para el mundo, para agradar a Dios, vamos a tener lógicamente el mundo en nuestra contra. Las cosas que giran a nuestro alrededor, las ideas, van a ser siempre contrarias a lo nuestro. Pero si somos obedientes y caminamos con Dios, entonces vamos a salir adelante, victoriosos en el nombre de Jesucristo. Una alabanza para el Señor. Quiero destacar lo siguiente. El abuelo de Noé fue Matusalén y el papá de Matusalén fue Enoc. Gloria al Señor. ¿Qué se dice de Enoc? Lo que acabamos de decir, que caminó con Dios y Dios lo traspuso para que no hubiera muerte. Pero se dijo lo mismo también de Noé, que había caminado por Dios, con Dios. ¿Será esto mera casualidad? Ya podemos entender entonces de dónde viene ese hilo de consagración a Dios, porque vienen unas generaciones. Le explico mejor, como dice el apóstol San Pablo diciéndole a Timoteo, que se mantuviera dando ejemplo, así como lo habían instruido su abuela y su madre, que permanecieran ellos. Entonces, lo que hizo Noé con su familia
no fue casualidad. Venía de una instrucción generacional de sus antepasados. Su bisabuelo había caminado con Dios y él seguía caminando con Dios. Otra cosa importante es que Matusalén, sabemos que fue el hombre que registra la Biblia que más años vivió, 969. ¿Y quién era Matusalén? El abuelo de Noé. Aquí cabe decir para los hijos que cuando los hijos se disponen a cumplir con el honrar a sus padres, la Biblia dice que hay un mandamiento con promesa: serás de larga vida en la tierra. Entonces me suena que Matusalén vivió todos estos años porque venía dentro de esa línea de conducta, de santidad, instruido, gloria al Señor, por los que les antecedieron en sus generaciones. 969 años. Las cosas en Dios no son por casualidad. Y si aparecen escritas aquí en la Biblia, es porque así fueron. Y ese es el mensaje que se quiere transmitir a través de todas las generaciones. Porque si hoy hablamos de Isaac, fue porque hubo un padre que le enseñó a adorar a Dios. Y así encontramos una cantidad de ejemplos, como la que estamos viendo en esta mañana con Enoc, con Noé y Matusalén. Qué bonito saber que hace muchos años fuimos instruidos por nuestros abuelos, como decía nuestro hermano Leonel, y todas las instrucciones que su abuela le dio se cumplieron en él. Testimonio es que hoy está aquí él adorando al Señor. Gloria a Dios. Porque la instrucción no falla. Puede irse para donde usted quiera irse, esconderse en las profundidades de la mar, pero cuando a un niño se le instruye en los caminos del Señor, puede hacer y deshacer en el mundo, pero la instrucción que se le dio por medio de la palabra de Dios jamás se apartará. Yo soy testigo de ello, porque conmigo pasó, y todavía me acuerdo en las instrucciones de una abuela que también me marcó la senda para llegar a la salvación de mi alma. Demos una alabanza al Señor. Hoy quisimos ver dado un testimonio aquí de un joven que se levantó, un niño, aquí en esta iglesia, como muchos más. Bueno, no fue posible por problemas técnicos, pero quisiera mencionarlo porque estaba en nuestro corazón hacerlo. Aquí hubo un joven, un niño que hoy ya es casado y está sirviendo a Dios en el ministerio. Y recuerdo cómo ese niño venía a la escuela dominical y a todos los cultos, que es una de las costumbres que también hemos perdido, que solamente a la escuela dominical es que traemos a los niños. Debemos traer nuestros hijos a todos los cultos, a los que se pueda. Vamos a decir que no a todos porque habrán dificultades por las tareas, muchas cosas, pero en lo que se pueda, en lo que sea posible, porque a veces lo que sacamos es excusa que nos van a perturbar el culto, pero usted no sabe de lo que está perdiéndose porque lo está dejando allá solo. Y ahora con tanto peligro, con esos medios televisivos y de los celulares y de todos esos avances tecnológicos, seguimos diciendo que no son malos sino el uso que se le da, pero ellos no tienen la fuerza para resistirse a esas cosas, y el único que debe estar pendiente de ellos son sus padres, para sacarlos adelante,
porque es un momento difícil en el que ellos están atravesando. Pero mientras ellos están pensando en otra cosa, nosotros debemos estar perennemente martillando ahí la palabra de Dios. No debemos a veces decir, como dicen los muchachos, volvernos canzones. Mi abuela, por ejemplo, era una mujer muy sabia. Ella no cogía a estar hablando del evangelio a todo momento. Aprovechaba las oportunidades, eso sí, era perenne en eso. Primero en la oración, a las 3 de la mañana, arrodillada allí en un taburete, gimiendo y orando al Señor por todos sus hijos. Y ella falleció, y hoy por lo menos el 80 y el 90% de sus hijos están en el evangelio. Aún después que ella murió, todavía sus obras siguen dando testimonio. Creo que una vez lo di aquí, en la casa donde vivíamos en Los Fundadores. Después que ella murió, llegaron algunos familiares que no eran creyentes. Y la vecina de enfrente, que no se la llevaba bien con todos los vecinos, solamente con mi madre, con mi abuela, porque ella nos decía, no se metan, oremos por ella, déjenla tranquila, oremos al Señor por ella. Y nunca tuvimos un problema con ella. Y cuando ella murió, como a los 3 años, pusieron un baile ahí en esa casa. Y después al tiempo llegué a visitar a mis familiares y sale ella corriendo de enfrente a decirme, llorando, Miguel, quiero decirte una cosa. Antier hubo una fiesta ahí, yo estaba aquí en mi puerta. Y yo me puse a pensar, si la señora Francisca hubiera estado ahí, eso no hubiera sucedido. Porque esa casa es una casa santa. Y así lo era. Recuerdo tanto que a veces estábamos tratando de cambiar las emisoras y se le atraviesan de pronto alguna música, un disco, y ella salía inmediatamente a ver qué era lo que había pasado. Me hacen el favor y me apagan ese radio, porque ese radio nada más es para oír las noticias, porque ese radio me lo dio el Señor. Y si llegaba un amigo con un cigarrillo en la boca, lo sacaba de la casa, fúmeselo allá afuera y después entra acá. Entonces, quiere decir que eso impactó a esa mujer, a pesar que no se la llevaba bien con todos los vecinos, solo con ella, con mi abuela, porque ella siempre llegaba y le mandaba alguna cosita. Y cuando llegaba ella a la casa, mamá le hablaba del evangelio. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces hablaba de este joven. Decía, pensábamos, hoy ese joven está allá, porque había una mujer, la hermana Melba de Lemus. La mayoría de los ancianos de aquí en la iglesia la conocieron. Cómo esa mujer traía a ese niño aquí para que escuchara las enseñanzas de la escuela dominical. Hoy es un hombre importante en la obra de Dios. Y eso es lo que usted desea y yo deseamos. Que nuestros hijos no sean servidores en el mundo, sino que sirvan a Cristo. Esa experiencia quiero vivirla. Y bueno, Señor, de pronto yo no pude, pero quisiera que mis hijos sí. Que mis hijas de pronto mañana estén aquí en Colombia, fuera de Colombia. Ahora que estuvo una de ellas en Argentina, ella vino con esa experiencia, porque eso es lo que se ha sembrado en la casa. Ustedes saben que hablamos bastante de las misiones y nos gusta, esta es una iglesia misionera. Y ahora que tuvo esa experiencia, vino marcada con esa experiencia. Pero eso es lo que deseamos. Pero para eso hay que ser perenne. No debemos cansarnos de dar la instrucción a nuestros hijos, estorbarle por la palabra de Dios cuando las cosas no están saliendo bien, pero someternos a los principios de Dios. Si no nos sometemos a ellos, no nos va a funcionar. No nos va a funcionar, porque lo que Dios dice, eso es lo que va a hacer. Demos una alabanza al Señor. Qué bendición cuando hay generaciones de familia que guardan los principios. De los descendientes de Adán hasta Noé, solo se dice que caminaron con Dios Enoc y Noé. De las demás generaciones se dice engendraron hijos y vivieron tantos años y murieron. Como decía anteriormente, le preguntaba si por lo menos unos que vivieron 962 años. Pero no se dice lo mismo. Solamente dice engendraron hijos e hijas. Vivió 962 años y murió.
como decimos nosotros en nuestro algor popular, pasaron sin pena y sin gloria. Pero yo quisiera en esta mañana, de verdad, que mañana, cuando le toque a las futuras generaciones hablar de nosotros, también ellos puedan decir lo mismo. Mi familia fue una familia que caminó con Dios. ¿A usted no le gustaría eso? ¿O le gustaría solamente? En mi familia mi papá engendró 10 hijos, pero ya vivió tantos años y se murió. Pero cuando se dice engendró hijos, hoy uno de ellos está en el ministerio. Hoy uno viene aquí a la iglesia a barrer el templo. Hoy hay uno en el altar alabando y glorificando el nombre de Jesús. Entonces ese es un balance positivo. Pero eso se logra cuando somos y nos sometemos a obediencia a la palabra de Dios. No hay otra fórmula. Porque me preguntarías entonces cuál fue la fórmula mágica para que estos hombres caminaran con Dios y fueran perfectos y rectos en medio de una generación. Porque tal vez también pensarás, lo que pasa es que a ellos les tocó vivir una generación menos peligrosa, una generación de pronto más pacífica que la nuestra. Pero eso no es verdad, porque te voy a leer en la Biblia lo que dice la Biblia. Y vio Jehová que la maldad en la época de Enod, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Así fue tanto la maldad que había, que hasta Dios le dolió en el corazón. Entonces no fue que a esta gente les tocó unos momentos más fáciles que los nuestros. También vivieron hostilidades espirituales. También tuvieron que amarrarse los pantalones y vivir por la fe, porque así lo muestra la Biblia, y salvar a su familia. Eso hizo Noé cuando se le ordenó. Inmediatamente, dice la Biblia, con temor empezó a construir el arca donde se salvaría él y su familia. Y así sucedió. Gloria a Dios. ¿Cómo sería ese momento cuando Noé, después que pasa el diluvio y bajan las aguas, y el arca logra tocar tierra y salen ellos fuera del arca y mirar el desastre que había a su alrededor? Porque solamente se habían salvado ellos y los animales que Dios le había ordenado que entraran. Pero lo demás era caos y dolor. ¿Pero qué hizo Noé? Edificó un altar al Señor. Gloria al Señor. Rindió adoración a su Dios. Pero ¿sabe una cosa? De pronto usted diría, bueno, pero nada más menciona a Noé. ¿Y qué pasó con la mujer de Noé? ¿Qué pasó con sus hijos? Si habla de Noé, nada más estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué pasó con la esposa y qué pasó con los hijos? Si vemos que ellos fueron salvos del diluvio, es precisamente porque esa mujer se sometió en obediencia a su esposo, por respeto y por integridad de ese hombre, que sabía que aunque se estaba haciendo aparentemente una locura, un proyecto de locura para algunos, Dios se lo había ordenado. Y recuerde que nunca había llovido. Y habría razón para pensar, como pensaron muchos de pronto, ¿dónde se va a levantar esta arca tan inmensa? Pero Noé creyó la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, así va a ser, mis hijos. Mujer, si Dios lo dijo, así va a ser. Así que pongámonos las pilas y vamos a construir esta arca. Porque cuando Dios dice una cosa, se cumple al pie de la letra. Y otra de las cosas que me llama la atención y me gusta es que el Señor fue el que le dio todas las medidas. Él fue el arquitecto del arca. Y tenía que hacer Noé conforme a lo que Dios hizo. Y así se dedicó Noé a hacerlo. Poner tabla por tabla.
Entonces usted puede vislumbrar que allí estaba de pronto la esposa detrás de Noé, llevándole el fresquito y ayudando a levantar la tabla, los hijos, porque uno solo, para construir un arca de ese tamaño, si no fuera por la ayuda de su familia, no la hubiera podido construir. Porque se puede imaginar un tablón de eso, de tantos largos. ¿Cómo podía él encajarlo allí, por lo menos en las partes más altas, cuando no había la tecnología que tenemos hoy en día? Se necesita de la credibilidad en el que dirige la familia, que lleve su familia a puerto seguro, que lo lleve a conocer la fe en Cristo Jesús, que cuando se diga esto es así, va a ser así. Hermanos, y aún a veces, en los momentos difíciles, porque encontramos el caso, por ejemplo, de Jod. Ustedes la conocen la historia bien. Jod fue arruinado, fue arrasado, podríamos decir, todos sus bienes y aún su propia familia, teniendo a una mujer en contra. Pero dice la Biblia que Jod se mantuvo en su integridad con Dios. Permítame decirle esta expresión: Jod no se torció a Dios, siguió creyendo en lo que Dios le había dicho. A pesar de que tenía una sarna desde la punta de la cabeza hasta los pies, tenía que rascarse con un tiesto y los amigos tenían que hablarle de lejos. Y él mismo proclama que aún hasta los gusanos se pegaban a su piel. Entonces no era una situación fácil. Todos los hombres que aparecen en la Biblia como hombres de fe tuvieron que atravesar por momentos difíciles. Y si tú quieres vivir en esta generación conociendo quién es Dios, tienes que pasar también por esos momentos difíciles con tu familia. Pero vale la pena luchar. Sí vale la pena luchar. Gloria al Señor. Porque creerle a Dios es bueno. Es tan bueno que los resultados se dieron. Noé y su familia fueron salvos. Matusalén vivió, fue el hombre que más vivió. Y Enoc, creo, aparece en la Biblia, creo que son 2 personas nada más que le sucedió eso. Uno de ellos es él, de que Dios lo traspusiera. Qué cosa tan hermosa. Y lo que me llama más la atención es que el mismo Dios es el que da testimonio de que verdaderamente fueron justos y perfectos en sus generaciones. Gloria al Señor. Capítulo 7 de Génesis dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Quién lo está diciendo? Dios mismo. De Job también dice lo mismo. Él mismo da testimonio del perfil de estos varones y de muchos más que aparecen en la Biblia. En Hebreos se habla de ellos también en el capítulo 11. Mira lo que dice. Por la fe, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De Noé, por la fe Noé, versículo 7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Enoc y Noé. Usted y yo miramos el testimonio de cada uno de nosotros. Usted sabe cómo se ha conducido con Dios y yo también. Qué bueno es saber que verdaderamente hemos caminado bien con Dios, que no nos hemos
apartado. Que seamos prudentes y sigamos insistiendo en seguir construyendo sobre la roca inconmovible de los siglos. Les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y este es aquel que oye la palabra y la guarda. La tarea de construir el arca para la salvación de su familia no fue una cosa fácil. Era una embarcación descomunal. Y estaba pensando, vea cómo son las cosas cuando Dios las dirige. A veces nosotros en nuestra mente se nos hacen tan difíciles y para Dios son tan sencillas. Domingo pasado creo, si mal no recuerdo, el hermano Clodomiro estaba dando un testimonio en medio de la predicación de aquel hombre que llegó a la farmacia a comprar un hermano y le estaba hablando al de la farmacia del evangelio. Aquel lo rechazó y el de la farmacia le dio un medicamento equivocado. Yo estaba haciendo el seguimiento mentalmente y yo dije, ¿en qué va a terminar esto? Vamos a ver en qué va a parar esto. Es que no le veo la salida por ninguna parte, tratando de adelantarme a ver en qué iba a terminar. Y cuando el hermano Clodomiro dice no, que el hermano iba caminando, trastabilló y se cayó y el frasco se le quebró. Dije yo, vea cómo hace Dios las cosas tan sencillas y tan facilitas. Y nosotros nos matamos la cabeza. Yo era uno que estaba pensando en qué iba a terminar, porque no le veía el resultado. Hermano, mire cómo son las cosas. Porque esa arca que Dios le envió a Noé que construyera no era cualquier tarea. Era una tarea que demoraría mucho tiempo. Su familia de pronto se pudiera haber desalentado en el camino, en la trayectoria de la construcción de esta arca. Pero yo me imagino a Noé todos los días orándole al Señor por su familia. Señor, dale aliento a mi esposa. Señor, dale fe a mis hijos para que crean así como yo te creo, que vamos a salir adelante y que esta arca va a ser la salvación nuestra. Así que por favor, oh Dios, esa sería la tarea todos los días de Noé, orando por su familia, para que ellos no fueran a desmayar en esta tarea, cooperándole y ayudándoles a construir esta arca que Dios le había ordenado. Dios todo lo creó perfecto. Una familia cumple con su rol, guiados por el manual del cielo. Tiene por qué salirle todas las cosas bien. Esto es más exacto que las matemáticas, hermano. Cuando cada uno de nosotros cumplimos el rol que Dios nos ha ordenado dentro de la familia, las cosas salen perfectas. Si hacemos como Dios manda. Si Dios le mandó a Noé que tomara y cortara las tablas de tantos metros, y Noé las hubiera cortado de otras dimensiones, eso no le hubiera funcionado, porque ya el diseño estaba hecho por Dios. Él era el que tenía, y nosotros también tenemos que seguir con esos principios, ajustándonos a lo que la palabra de Dios nos está ordenando. Por eso en esta mañana, al final del proyecto, podemos nosotros decir, qué bueno es seguir con los principios del ayer, porque no son de hombres, son de Dios. Hermanos, aunque las cosas te parezcan difíciles, hay otro ejemplo en la Biblia, y era cuando el apóstol San Pablo era conducido a Roma con otros presos en una embarcación, y a medida que avanzaban no era fácil llegar hasta tal punto que la embarcación se rompió. Pero en medio de todos esos agites, dice la Biblia, que comenzaron con una brisa, después con unos vientos huracanados, después con otros vientos más fuertes, hasta que la embarcación dio con ímpetu contra unas rocas y se rompió. Pero en ese trayecto, allí iba un hombre de Dios. Qué bueno que en medio de cualquier circunstancia, cuando hay un hombre y una mujer que le cree a Dios, las cosas van a salir perfectas en medio de las circunstancias adversas. Porque me preguntaba, Dios le decía a Pablo, dile a la gente que no se preocupen, la embarcación se va a dañar, se va a romper, se va a perder la comida, se van a perder los vestidos, pero ni uno de ustedes se van a perder. Qué bueno es que nuestros vecinos y los demás que giran a nuestro alrededor sepan que a nosotros nos guía es el Señor. Y tal vez
Llegamos a los momentos como pasó con Pablo, que después que sale de allí, de toda esa tormenta, entonces una víbora se le prende en la mano y lo muerde. Y la gente decía, vea, lo venía persiguiendo la muerte. No se quedó allá en el mar, no se hundió en el mar. Ahora, mire, lo prende una culebra y se va a morir. Estaba esperando que el apóstol San Pablo muriera la gente, pero no. El Señor había dicho que ninguno de ellos iba a perecer, y mucho menos el justo, aquel que iba siendo llevado preso en medio de otros que sí ya era justo llevarlos para que fueran judicializados. Pero el apóstol Pablo no, era un servidor de Dios y por esa razón iba preso. Y entonces Dios no iba a permitir que Pablo quedara allí después de tanta tormenta. Después de tanta tormenta, Dios no va a permitir que tu familia se pierda si crees que Dios te va a llevar a puerto seguro. Y Dios de ahí en adelante hará cosas grandes y maravillosas con tu familia. Yo les invito a estar en pie, queridos hermanos y amigos. Pero quiero en esta mañana, en verdad, invitar a una familia que de verdad le crea a Dios. Una familia que a partir de este momento quiera hacer propósitos nuevos con Dios. Saber que Dios, el Dios de ayer, el de hoy, el de mañana, es el mismo Dios. Gloria al Señor. Y que por ninguna premisa nosotros vamos a abandonar estos principios. En esta mañana hay la oportunidad para una familia. A veces creemos que cuando pasamos al altar nos van a mirar mal. Yo creo que mientras tenga la oportunidad de someterme en obediencia y tratar de buscar la fortaleza de mi vida y la de mi familia, lo voy a hacer mientras viva. Porque para eso Dios me ha puesto. En medio de mis dificultades, en medio de mis problemas, Dios siempre me ha ayudado. Por eso en esta mañana, ¿quieres tú realmente considerar lo que Dios quiere para ti y para tu familia? De pronto tienes unos hijos que no están hoy aquí, pero no se te olvide que si has instruido, algún día cuando fue niño le instruiste bien en la palabra, ese niño, tarde que temprano, si lo pones en las manos de Dios firmemente todos los días, ese muchacho o esa muchacha mañana va a estar aquí en la iglesia buscando lo que se le enseñó un día cuando era niño. Por eso instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gloria al Señor. Los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Porque hay una familia que los cobija, que los arropa con la presencia de Dios. Yo quiero orar por esas familias en esta mañana, porque Dios está haciendo cosas grandes, maravillosas. ¿No ves que lo que ocurre a nuestro alrededor es lo que pasó con el diluvio? Lo que hay es desgracias por todas partes, porque la gente está haciendo caso todos los días a las teorías que el diablo ha inventado con respecto a la familia. Ya no es necesario casarse, ahora se puede hacer un contrato por tantos meses. ¿Qué instrucción puede darle una familia de esa clase, una pareja de esa clase a sus hijos? Que ahora no hay problema que se puedan casar dos del mismo sexo. Son doctrinas aberrantes del diablo, y mucha gente está siendo arrastrada por ellas. Pero aquí seguimos creyendo en lo que Dios ha establecido, lo que Dios nos ha dicho, y en lo que nuestras generaciones pasadas nos enseñaron. Hemos seguido con ello y vamos a seguir con ello, y las seguiremos enseñando a las futuras generaciones, porque todas nuestras generaciones tienen que saber que es necesario caminar con Dios. Dios les bendiga.